Saludos para quienes integran esta mesa, que es una mesa mixta, una mesa en la que sus integrantes llegan de distintos días. Saludo a Martín Couto, que viene de los lunes. Buen día. Muy buenos días. El lunes no podía faltar a felicitar al... ¿Cómo es que se pronuncia? Chevalier. Bueno, ahora cumpliste. Fernando Escriña también viene de los lunes. Buen día. Bonjour. ¿Estaba bien? Teresa Herrera, ella es de los miércoles. Los miércoles y también, estaba deseando saludar a Chevalier, así que bonjour. Bueno, buen día, Emiliano. Y por último, Juan Gavito. Y audiencia, y una acotación, increíblemente como, desde el punto de vista generacional, hay una persona que pregunta cómo se pronuncia Chevalier, que para los viejos sería algo tan obvio. Obvio, efectivamente. Vamos al primero de nuestros temas, casi que obligado en la agenda para la discusión de hoy. La jueza en lo penal, Julia Estarico, procesó ayer con prisión al ex dirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí. La magistrada atendió así el pedido de la fiscal, Estela Lorente, de enjuiciar prima facie a Amodio Pérez por su participación en el secuestro, la tortura y la violación que sufrieron mujeres que denunciaron lo que había ocurrido con ellas en cuarteles militares antes y después del golpe de Estado del año 1973. En su dictamen, la doctora Estarico afirma: se ha reunido la semiplena prueba para entender que el indagado participó en diversas detenciones de civiles, los cuales eran llevados al batallón Florida, siendo sometidos a interrogatorios con la finalidad de obtener información, lo que implicaba apremios físicos como submarino seco o el tacho, la picana, plantones. Incluso hasta llegar a la muerte, como fue el caso de E.A., alias el Pajarito, a quien presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener. Y a esta conclusión, aclara, no se llegó solo con la declaración de aquellos compañeros del MLN que tuvieran cierto ánimo de venganza, como argumenta la defensa, sino también por los militares que declararon en autos, así como otros que no eran integrantes del MLN. ¿Quién empieza con esta noticia? Fernando, breve, bueno, sí, y hacemos una ronda rápida. En realidad yo analicé la sentencia un poquito por arriba, un poquito contra el reloj, pero tengo la impresión que, digamos, los fundamentos exceden un poco el fallo. En realidad se determina que no existe un delito de lesa humanidad. Eso era lo que solicitaba la fiscal, ¿no? Que era lo que solicitaba la fiscal, a pesar que la magistrada elogia los fundamentos de la fiscal en reiteradas oportunidades, finalmente concluye en el delito de privación de libertad. Donde, si bien explica en qué contexto o cuáles eran las consecuencias de la privación de libertad, en realidad la privación de libertad es un delito que se comete por el solo hecho de privar a alguien, como lo dice el artículo que se transcribe en la sentencia, de su libertad de circulación, ¿verdad? Sí, dice el artículo 281... el que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal será castigado con 1 año de prisión a 9 años de penitenciaría. Ahí está. Yo lo que creo es que, no sé si tiene esto varios enfoques, pero por lo menos decir esto. Yo creo que este delito prescribió, es decir, despejada la circunstancia de determinar que no es un delito de lesa humanidad, como lo hace la sede, creo que no le cabía otra conclusión que la prescripción. Si bien fundamenta por qué no habrían prescripto estos delitos, yo siempre tengo la impresión que en los hechos se maneja a veces la prescripción penal como se maneja la civil. Según el principio del impedido con justa causa no le corre término. Hoy temprano, ¿no te convence la argumentación por la cual se descarta la prescripción? No me convence porque por los fundamentos que dieron origen al artículo del Código Penal que determina la prescripción, que son los fundamentos del profesor Irureta Goyena, que en la parte especial yo me tomé digamos el trabajo de releer los fundamentos que llevan a consagrar la prescripción en nuestro derecho, y él elabora en aquel momento 5 teorías sobre la prescripción, y las va descartando una a una, no las vamos a reseñar todas naturalmente, pero se queda con la última, según la cual
justifica la prescripción la utilidad de la pena. Dice, la pena debe ser útil, y dice, solo la última, se refiere a esta, se aproxima a nuestro juicio a la verdad. La pena debe ser relativamente próxima al delito, porque pasado cierto tiempo, la sociedad no comprende su aplicación a menos que exista un sentimiento de peligrosidad en el agente, digamos, y ante la eventualidad de cometer otros delitos. Yo creo que ese es el sentido que tiene la prescripción. Después tengo otras consideraciones que hacer sobre una curiosidad que me causó también, pero lo hacemos para la segunda vuelta. Seguimos con la primera vuelta, entonces. Sí, yo en particular también leí el fallo, por supuesto que no soy abogado, pero me sorprende cómo aparentemente se constata o surge de testimonios que Amodio Pérez participó en sesiones de tortura y no se opta por tipificarlo como delito de lesa humanidad, porque en realidad no, es que no se le tipifica su participación en torturas. Exacto. Se le tipifica solamente la privación de libertad. Exactamente. Lo que estoy planteando es de los mismos testimonios de los cuales surge elementos para procesarlo por privación de libertad, también surgen elementos que dicen que Amodio Pérez participó en sesiones de tortura, que fue visto, que fue escuchado, porque además recordemos en estos casos que la capacidad de probar y los testimonios obviamente son más débiles, entre otras cosas porque las personas estaban encapuchadas. Yo quería hacer una mención breve al marco de este procesamiento, que es la denuncia por abusos sexuales, y básicamente es interesante pensar en la violencia basada en género vinculada con el terrorismo de Estado. Ahí hay una perspectiva y un elemento interesante a analizar y una cosa a investigar, que tuvo una dureza mucho mayor con las mujeres, con componentes de género, y me parecía que no había que dejarlo pasar. Y por último, para esta primera ronda, decir que se dijo mucho en los medios de comunicación que acá lo que había era un procesamiento por un traidor y una venganza del MLN, desde los mismos lugares en donde siempre se defiende la independencia del Poder Judicial. Pero queda claro en el fallo, en el auto de procesamiento, que no hay ningún tipo de elemento tan raro que pudiera explicarse por una acción de ex integrantes del MLN, etcétera. En realidad, por lo menos el auto de procesamiento a mí me pareció convincente, salvo lo que comenté en un primer momento, que tenía que ver con la no tipificación de delitos de lesa humanidad. La cámara no lo mostró, pero Fernando, mientras hablaba Martín, ahora en el final, hacía gestos como diciendo, yo tengo otra interpretación. Yo creo que Amodio Pérez vino a ser la piedra que se cayó en el estanque de las aguas calmas del relato Tupamaro y vino a molestar a mucha gente que en realidad había negociado con los militares contra la clase política y contra las instituciones. Juan, en vamos contigo. Época. Bueno, yo quedo muy, muy preocupado por este auto de procesamiento, porque es paradigmático, es decir, demostrativo de hasta qué punto la cultura impuesta, o sea, la interpretación de los hechos históricos hecha desde un ángulo totalmente subjetivo permea y condiciona la aplicación del derecho. Es decir, que yo creo que en esta visión de héroes contra villanos era muy claro para algunas personas que había que pronunciarse en favor de los héroes. Y entonces se cometen para mí yerros jurídicos muy, muy, muy importantes, desde la tipificación a la valoración de la prueba, pero sobre todo la apreciación de los hechos en los que se produjo la actuación de Amodio. Entonces, en aquel entonces, después vamos a profundizar, se produjeron muchas detenciones, pero no todas ellas ilegales, tal cual se dice allí. Eran personas que habían sido procesadas por la justicia civil en aplicación de normas entonces vigentes, que algunas de las cuales habían evadido de la cárcel, otras portaban armas, otras tenían imputaciones, la más chica, asociación para delinquir. Entonces, ¿cómo se va a decir que eso fue en el marco de detenciones ilegales? Hay una subversión tal de valores y de exposición de los hechos
que no se comprende que el señor Amodio en ese entonces, mal que nos pese, y más allá de lo detestable que sea su figura desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, estaba al lado de los buenos, no estaba al lado de los malos. Los que torturan no pueden ser No, pero estamos hablando de las detenciones, entonces ya vamos pero a ver. Pero es parte del mismo proceso. No es parte del Supongo mismo que la jueza además corroboró si eran legales o ilegales las detenciones. No, justamente no lo corrobora. La jueza en determinado momento señala, las detenciones efectuadas en ese periodo no fueron detenciones amparadas bajo ninguna norma. Es un error. Porque dichas privaciones así, de libertad implicaban claro, el ser detenido sin ninguna causa, sin pasar en muchos casos por algún juzgado y todavía ser víctimas de distintos apremios físicos. Y cuando se lograba ir a un juzgado era para cumplir un simple formulismo, dice la doctora. Es un error garrafal no sustentado en prueba del Perdón, expediente. ¿puedo? Sí, claro. La dama, última. Yo creo que las detenciones, el grueso de las detenciones en la época de la dictadura fueron ilegales, sin duda alguna. La gente se la encapuchaba, no tenía ningún tipo de condición, no tenía, y si pasaba por un tribunal militar normalmente, digo, cuando no tenía nada que ver. Sí, pero y ojo, acá estamos hablando de dos tipos de hechos. Sí, estamos posteriores hablando previos, al golpe y previos al golpe, porque claro, en ese periodo de varios meses fue que Amodio Pérez colaboró con los militares. Bien, ¿no? pero de cualquier modo, digo, no todos los presos políticos fueron tupamaros, Su gran mayoría suponiendo que estuviéramos hablando del enfrentamiento armado, digo, no todos los conocemos la mayoría, digo, porque los tupamaros eran una minoría y la mayoría de los presos políticos no estaban armados y lo que hacían era una lucha política. En el caso concreto de las mujeres, además, digo, como siempre, en cualquier evento donde hay problemas de violencia, el cuerpo de las mujeres termina siendo el botín más preciado, ¿verdad? Donde, y además, ¿cuánto tardan las mujeres en hablar? Yo recuerdo perfectamente, ella vivía en Uruguay cuando salieron los presos políticos y los que salieron cual héroes y todo el mundo recibiéndolo fueron los varones. Las mujeres salieron bien calladitas de costado, sin abrir la boca, y recién 25 años después aparece el primer libro sobre todas las cosas que sufrieron esas mujeres, que fueron en muchos casos 10 veces más que lo de los varones. Entonces yo celebro esta causa. Me preocupa el hecho de que en realidad este fallo, y ahí sí yo no soy abogada, soy socióloga, pero realmente me extraña mucho que no se argumente el tema de la tortura, que no se argumente el tema de las violaciones, que no se argumente el tema, es decir, porque me parece que este señor participó de crímenes de lesa humanidad. Es decir, eso es lo que yo pienso, no siendo abogada, pero sí entendiendo el tema de derechos humanos. Para ¿no? condenar a alguien se necesita algo más que pensar que a bueno, uno no, le parezca, pero claro, no, a mí porque no me... si no entramos en el mismo camino de arbitrariedad pero las que mujeres, criticamos. Pero estas mujeres declararon, lo señalaron, lo mostraron. Incluso hay otro juicio paralelo, que no es este que está acá con Estarico, donde el juicio de las 28 mujeres que están planteando realmente que uno de los que participó de la tortura fue el propio Amodio, señalándolas, hablando, y además porque muchas de ellas, las que pertenecían al movimiento Tupamaro, lo conocían. Entonces, yo creo, en primer lugar, me parece que esto de los héroes y los villanos, yo creo que el Estado siempre tiene la obligación de tener un comportamiento totalmente distinto al que pueden tener las organizaciones ilegales. Justamente lo que diferencia al Estado de las organizaciones ilegales son las garantías legales. Y yo creo que en la época de la dictadura y aún en alguna etapa previa, para mucha gente no hubo garantías legales, más allá de que empuñara las armas o no las empuñara. Y lo último que quiero decir además es que la otra cosa que también me preocupa muchísimo de este señor es que no muestra ni la más mínima gota de arrepentimiento. No, se arrepintió, y eso es lo positivo, se arrepintió de haber sido Tupamaro y haber traicionado la Constitución de la República, como hizo el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, e hicieron otros, e hicieron los militares, algunos de ellos en connivencia con los propios Tupamaros en las conversaciones de Batallón Florida, para meter preso a Jorge Valle, para meter preso a políticos, en fin. En todo caso, los Tupamaros estuvieron presos muchos años en las peores condiciones, y hay muchos militares que están libres y no les ha pasado nada. No, pero mirá que no estoy con la teoría de los dos demonios, como esa visión, como no estuvieron presos unos, debieron haber estado también, bueno, en fin. Quiero el contexto histórico. El 14 de abril de 1900, al señor Amodio Pérez lo detienen en mayo del 72. El 14 de abril del 72 se producen 4 atentados por el MLN, que ya habían hecho la toma de Pando, habían secuestrado. Es decir, Amodio Pérez no es la primera vez que participa en privaciones de libertad. Lo hizo como otros tupamaros cuando raptaban ciudadanos, los tenían en la cárcel del pueblo, etcétera. Es decir, en todo caso es un delito familiar para él porque ya lo habían procesado
bajo el régimen democrático por estos delitos. El 14 de abril del 72 se producen 4 asesinatos por el MLN, ¿verdad? El más notorio es el de Armando Acosta y Lara, que lo ejecutan al salir de su casa, y después mueren otras personas, tres funcionarios militares y policiales más. Eso desencadena ese mismo 14 la muerte de 6 tupamaros, entre ellos Candán Grajales, el más notorio, y creo que es en ese día mismo que cae preso Eleuterio Fernández Huidobro en Malvin, en la calle de Pérez Gomar, ¿no? ¿Qué ocurre? Esa noche, el Parlamento de la República, con los votos del Parlamento elegido democráticamente, con los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional, vota el estado de guerra, que había sido pedido por 60 días por el Poder Ejecutivo y finalmente lo vota por 30 días, reflejando lo que realmente sentía la sociedad uruguaya en ese momento, de lo cual nos hemos olvidado. Es decir, el Frente Amplio, que no acompaña esta posición, era una fuerza absolutamente minoritaria. El Partido Colorado y el Partido Nacional, que representaban la mayoría de una ciudadanía que repudiaba los atentados tupamaros, porque eso hay que aclararlo, basta ver el resultado electoral del año 71 para corroborarlo, es la que vota el estado de guerra interno, que deriva después en la Ley de Seguridad del Estado, que se vota en el mes de julio. Pues bien, entre abril y julio, en el mes de mayo, cae preso Amodio Pérez, junto con otros tupamaros que también estaban presos y que del batallón Florida entraban y salían como perico por su casa, y que, porque en realidad ninguna de las dos fuerzas creía en la democracia. Entonces, acá hay un gran demonio, que es la inmundicia que vivió el Uruguay en esa época, donde mucha gente soñaba con la dictadura del proletariado, otros soñaban con las dictaduras de derecha, y en el medio estaba el pueblo democrático que terminó sumido en un proceso lamentable. Entonces, yo no me olvido de eso. Y creo que el fallo judicial se olvida de ese contexto histórico. ¿Cuánta gente pagó los platos rotos de la aventura tupamara? ¿Cuántos comunistas presos? Estas mujeres torturadas, violadas. Y mientras tanto negociaban en el batallón Florida. Tupamaros y militares. Y todavía hoy, 40 años después, discutimos de todas estas cosas. Somos unos tontos. El Uruguay es mucho más que eso. Yo tengo, para mí, la sensación de vivir una adolescencia en una dictadura, y yo digo, todos estos señores que en el año 62 tomaron las armas, ¿qué tenían en la cabeza? Porque yo digo, vemos a Marenales que dice, no, cuando me fueron a llevar preso y me señaló, yo le tiré una granada y no explotó, andaban con granadas en los bolsillos. Robadas de la Armada. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué tontería es este Uruguay que mira con una mirada de lo políticamente correcto todo esto? Martín. Sí, se han planteado muchas cosas. En primer lugar, decir que Amodio Pérez no está condenado, fue procesado, y los mismos testimonios que permiten procesar por detenciones ilegales, todos esos mismos testimonios son los que dicen que participó en sesiones de tortura. Eso tiene que quedar clarísimo, y Amodio no puede estar nunca en ningún tipo de conjunto de personas al que le digamos buenos, porque, repito, los mismos testimonios dicen que participó en sesiones de tortura. Entonces estaba colaborando con unas fuerzas armadas y con las fuerzas conjuntas que antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 ya estaban acostumbradas a violar los derechos humanos, en una pseudo-democracia. Y eso también está probado y está reconocido además por el Estado. Con justamente los votos del Parlamento. Recordemos que el Frente Amplio era el 18%, no era una minoría, y además multiplicó los votos que tenían las fuerzas políticas de izquierda sumadas en la elección anterior. Entonces tampoco fue, y el MLN no estaba dentro del Frente Amplio. Eso también hay que aclararlo, más allá de que a veces pareciera que no hay que hablar de estas cosas. Yo discrepo con Fernando. Me parece fantástico que él plantee su visión en un espacio de radio y que yo pueda discutir con él en el siglo XXI, en el 2015, sobre las cosas que pasaron, entre otras cosas, porque ahí hay un debe muy fuerte de la justicia. Faltan muchísimos civiles por ser investigados que colaboraron con la dictadura y que torturaron. Entre otras cosas faltan, por ejemplo, se hablaba del Partido Comunista,
algún conocido que después además fue dirigente de la secta Moon, directivo del diario Últimas Noticias, que está denunciado por delitos de lesa humanidad, como Jorge Gundelsov, y me parece interesante nombrarlo en el espacio del radio, vive libremente y participó directamente, según los testimonios, en sesiones de tortura, y a esos civiles la justicia los tiene que investigar, porque a mí me parece que lo fundamental es que podamos seguir discutiendo. Ese es todo un punto, ¿no? Sí. ¿Por qué Amodio sí y antes esos otros casos, que son muy conocidos, no habían sido objeto de actuaciones judiciales, ¿no? En el caso que acabo de mencionar, la denuncia aparece, creo que después de 2010, y está todavía en esos procesos que los abogados entenderán más de apelaciones o recursos ante una u otra cosa. Y además recordando una cosa, y con esto termino, y es lo que decía Teresa vinculado a cuando aparecen las denuncias. Las denuncias aparecieron algunas en el 85 y el Estado le dio la espalda a las víctimas directas, entre otras, mujeres violadas. Recién empezaron a aparecer de vuelta cuando las víctimas sintieron, y en este caso conozco muchísimos casos muy de cerca personalmente, y además que esto no es una interpretación, es un dato de la realidad, recién empezaron a denunciar de vuelta cuando las víctimas sintieron que había un Estado que dejó de darle la espalda y por tanto de revictimizarlas aún 30 años después. Bueno, yo pienso que coincido con mucho de lo que ha dicho él recién, y me parece que además una cosa que tenemos que tener clara, no se trata de que estemos discutiendo permanentemente el pasado. Evidentemente hay heridas que no están cerradas. Entonces yo creo que en la medida en que un país no discute su pasado, no juzga a quien tiene que juzgar, sobre todo cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad, vamos a seguir dándole vueltas al asunto. Hay gente que no ha podido saber qué ha sido de sus seres queridos, hay gente que no ha tenido el derecho de enterrarlos, de cremarlos, de alguna manera, gente que se cruza con sus torturadores en el supermercado. Yo no estoy de acuerdo con tomar las armas. Es más, yo nací en el 53, por lo tanto podría haberlas tomado en su momento, y tengo muchos amigos y compañeros que tomaron esa decisión en Argentina y acá, pero a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido, porque no creo que el camino político vaya por ahí. Pero lo que sí insisto es que durante las dictaduras, que además acá en Argentina, en Chile, ¿no? El Plan Cóndor y todo lo demás, cualquiera era un cheque en blanco. Cualquiera le podía pasar cualquier cosa. Es más, yo siempre digo, yo estoy viva porque no era mi momento, porque gente que tenía muchísimo menos que ver con política, que no estaba ni en Juventud de Políticas Argentina, ni tenía militancia, ni nada por el estilo, porque estaba en la agenda de alguien, desapareció. Y me parece que esas cosas no las podemos olvidar. Está y bien. Pasaban acá también, y acá peor todavía, porque como es un país más chico, la gente se conoce más y sabía aún más. No estoy diciendo, no estoy comparando. ¿No nos estamos yendo de tema? No nos estamos yendo de tema. Yo lo que estoy diciendo en función a lo que decía Esquinca, de que tenemos que no puede ser que estemos todavía discutiendo esto que pasó. Yo creo que tenemos que discutirlo. Yo sabes lo que no entiendo, cómo nadie le reprocha a los tupamaros la aventura tupamara, cuando gente que me consta, muchos de ellos demócratas, mucha gente que creía en el sistema, hoy no es políticamente correcto criticar eso, y eso tiene a la sociedad presa de un discurso hemipléjico donde solo se ve una visión. Pero cuántos muchachos jóvenes fueron llevados, hay casos notorios, a la toma de Pando, muchachos que tenían 19 años, que en esas aventuras del año 69 por hombres de 30 y pico que los llevaban. Pero perdón, vamos a escuchar a Juan porque falta una segunda intervención de él y se nos está terminando el tiempo. Yo creo que las expresiones de esta mesa son demostrativas de eso que yo digo, es decir, de qué manera se confunde la valoración política con el reproche ético, con lo que debe ser el reproche jurídico, es decir, el análisis estrictamente legal, para que la gente lo entienda, del asunto. Políticamente todos tenemos nuestros posicionamientos, nuestra interpretación, éticamente también, el señor Amodio será lo que será. Pero volviendo al expediente, acá hay un procesamiento exprés, vamos a decirlo así, es decir, hay un expediente iniciado en el año 11, cuyo primer resultado es casualmente el del señor Amodio, porque el señor Amodio osó demostrar o pronunciarse de manera diferente de lo que es la cultura oficial. Pero vuelvo a lo que se toma como Martín prueba. Dice que no, mientras bueno, está hablando Juan. La fiscal ya había hecho un pedido de procesamiento, por tanto el primer resultado del expediente no es el procesamiento de Amodio. Pero no hay procesamiento. Y había pedido ya la declaración de Amodio, e Inteligencia le informa que no estaba en el país.
Antes de que viniera y que se anunciara que venía Pero pago ese por el otro país. procesamiento no está, y sí está el de Amodio. No lo sé porque no lo dice el expediente. Porque a Amodio hay que darle con un fierro. Esa es Bueno, la hay que cosa. defenderlo. Entonces, no, yo no estoy defendiendo a Amodio, estoy defendiendo el Estado de Derecho, porque si nosotros dejamos que nuestros sentimientos personales, nuestros posicionamientos ideológicos y nuestros posicionamientos políticos hagan que el derecho se aplique de una manera u otra según el caso, estamos perdidos. Y la historia está llena de ejemplos de ese tipo. Después quiero ir a los casos concretos que quiero demostrar.